Muy buenos días, señor presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, doctor César Salazar Grande, profesora Rosaura Seignini, doctora Maritza McCormack, a todos y todas, buenos días. En realidad, Maritza me agarró así como desprevenido, porque con tanta cosa, bueno, pude ahora preparar algunos apuntes para hacer algunas reflexiones en relación con la jurisprudencia constitucional y apuntar algunos casos, sentencias, yo diría que bastante recientes, que desarrollan el derecho agrario costarricense y que ofrecen una inspiración riquísima de aplicación de principios y valores de nuestra disciplina. Hace 3 años, en la Universidad de Costa Rica, me correspondió dictar una conferencia inaugural en el posgrado en Derecho, donde hablé del triple control de convencionalidad, de constitucionalidad y comunitario. Eso tiene que ver con el pluralismo jurídico. O sea que nosotros tenemos el principio de primacía constitucional, o supremacía es el término que utiliza más la doctrina constitucionalista. Por un lado, a nivel nacional. Por otro lado, tenemos el principio de primacía de las normas comunitarias sobre el derecho interno, que son tanto las normas originarias que están contenidas en los tratados regionales de integración, como en el caso nuestro, el protocolo de Tegucigalpa, el protocolo de Guatemala, y las normas derivadas, como pueden ser todos los reglamentos técnicos que emana, por ejemplo, el Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el Consejo de Ministros, o el Consejo de Integración Económica Centroamericana. Ya don César hizo alusión a el avance, algunos de los avances que hemos tenido en materia de política agrícola. Y luego estamos inmersos también dentro de una convención de derechos humanos, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y eso genera una sinergia importantísima entre los tribunales nacionales y especialmente el Tribunal Constitucional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera tal que hoy se habla mucho del diálogo necesario, del diálogo jurisprudencial que tiene que haber a lo interno entre los jueces nacionales y la Sala Constitucional, a nivel regional, entre los jueces nacionales, los tribunales supremos de cortes y la Corte Centroamericana de Justicia, y a nivel internacional, convencional de derechos humanos, lógicamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería decir esto porque en los casos que ha resuelto la Sala Constitucional, voy a citar al menos seis casos, en donde se refleja este proceso de constitucionalización del derecho agrario en la jurisprudencia de la Sala. ¿Por qué hablamos del proceso de constitucionalización? Porque hay principios y valores del derecho agrario o hay postulados que no están expresamente recogidos en la Constitución política. Pero puede ser que ya haya existido una interpretación de la Sala Constitucional que tiene fuerza vinculante para todos los tribunales nacionales. Y entonces, esa fuerza vinculante hace que esa interpretación pase a formar parte de la Constitución material. Tenemos un proyecto inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que hemos estado desarrollando. Aquí están los alumnos del doctorado en Derecho, a los cuales les agradezco que estén aquí con nosotros. Un proyecto de obra colectiva, la tercera obra colectiva del doctorado, que se refiere justamente a la constitucionalización de los derechos humanos de tercera generación y de nuevos derechos. Eso abarca, lógicamente, el derecho agrario, el derecho ambiental y otras disciplinas distintas. Para citar algunos casos concretos, la sentencia 16.629 del 2012 fue un caso donde
un tribunal contencioso administrativo le consulta a la Sala Constitucional si es legítimo indemnizar a un propietario de un terreno en una zona urbana, concretamente en Palmares. Era un terreno que tiene un cafetal y tiene una fuente de agua natural. ¿Por qué plantea el juez la consulta? Porque la ley de aguas y la ley de caminos públicos, que son de los años 70, establecen que los terrenos que se inscriban mediante titulación por información posesoria, el 15% del terreno queda afecto al desarrollo de obras públicas como caminos, hidroeléctricas o utilización del recurso hídrico. Entonces, en ese caso concreto, la Sala Constitucional desarrolló el principio de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Dijo que efectivamente en esas leyes se contemplaba la posibilidad del Estado de hacer uso de ese porcentaje de los terrenos inscritos por información posesoria porque eran terrenos originarios del Estado, es decir, terrenos que eran parte del patrimonio natural del Estado, ¿verdad? Más bien del patrimonio agrícola del Estado, y por ende ya había un precedente de la Corte Suprema de Justicia de 1988 que había establecido que esa afectación no era indemnizable. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que la Sala dijo que si habían mejoras, se podían indemnizar. Entonces se reconoce el principio de la función económica, social y ambiental de la propiedad y se desarrolla ampliamente. En el segundo caso, bueno, es una sentencia del 2008, es la 1579. La Sala había declarado inconstitucional el requerimiento de agotar la vía administrativa en todos los casos, con la salvedad de los previstos en la Constitución Política. ¿Qué es lo que pasa? Que la Ley de Tierras y Colonización de 1961 establece un trámite de agotamiento de la vía administrativa en casos de conflictos de ocupación precaria de tierras. ¿Qué significa eso? Que si varias personas, por ejemplo, ocupan de manera precaria un terreno inscrito a nombre de un tercero y tienen más de un año, la ley los protege. Se llaman poseedores en precario. Y entonces se establece un mecanismo de conciliación administrativa en donde el INDER puede, declarando el conflicto, intervenir, ya sea para la compra del terreno o para la expropiación al propietario y la posterior distribución a las personas que están como ocupantes en precario. Entonces, una jueza agraria de Alajuela le consulta a la Sala Constitucional de que tiene dudas si es necesario o no agotar la vía administrativa. La Sala Constitucional dice que la Ley de Tierras y Colonización forma parte del Estado social y democrático de derecho y que, en consecuencia, el agotamiento de la vía administrativa es constitucional. Es constitucional porque el Estado tiene que agotar en sede administrativa la solución de un conflicto de carácter económico y social. Entonces, es una sentencia sumamente importante porque reafirma una ley especial de las primeras que tuvimos, más sistemáticas, y reafirma un mecanismo como es la usucapión especial agraria prevista en esa ley. El tercer caso es la sentencia 5423 del 2011, que fue un recurso de amparo que presentó una persona que iba a ser desalojada por el Ministerio de Seguridad en la vía administrativa. Aquí hay un procedimiento muy rápido de desalojo administrativo cuando personas ocupan ilegítimamente un terreno y no tienen un año, ¿verdad? Es distinto al caso anterior, digamos, tienen menos de un año, el propietario puede pedir el desalojo. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, la persona que estaba siendo desalojada tenía un contrato de aparcería rural. Un contrato de aparcería rural, y el contrato de aparcería rural está regulado en el artículo 69 de la Constitución Política.
Ese artículo establece la obligación del legislador de regular el contrato de parcería rural bajo los principios de explotación racional de la tierra y distribución equitativa de sus productos. Entonces, la Sala Constitucional en ese caso paralizó el desalojo y dijo que no era procedente el desalojo administrativo porque había un contrato de por medio y por tanto tenían que ir a discutir a la vía ordinaria de la legalidad. Lógicamente desarrolló esos principios contenidos en el artículo 69, incluso se citaron las actas del constituyente originario de 1948, en donde se hacía toda una explicación del por qué se tenía que regular el contrato de parcería rural para evitar las injusticias sociales. El cuarto caso es la sentencia del 16.937 del 2011. Esta sentencia es importante porque se cuestiona la constitucionalidad de unas normas de un reglamento sobre la revalidación de permisos para el uso de agroquímicos. En esa sentencia, la Sala hace un análisis de los principios, del principio precautorio, y establece el principio de tutela más elevada. ¿Qué significa eso? Que en el análisis de la revalidación de los permisos para el uso y distribución de agroquímicos, deben tomarse en consideración si esos productos pueden causar algún daño a la salud humana o al medio ambiente. Entonces se desarrollan esos principios, el principio precautorio, y se declararon inconstitucionales parcialmente algunas normas de ese reglamento. Quinto caso, la sentencia 5.912 del 2011. Este fue un caso que le llegó a la Sala Constitucional por un amparo que presentaron varios vecinos de la zona de Pérez Celedón, que es la zona sur, por una supuesta contaminación derivado de los desechos de aguas residuales de un matadero. Entonces, de la prueba que recabó la Sala, se logró determinar que efectivamente existían, digamos, vertidos, ¿verdad?, casi que por fugas, porque no había un adecuado control en cuanto a la trazabilidad, especialmente en cuanto a las aguas. Y ese caso fue interesante porque la Sala no solo declaró con lugar el amparo, ordenando al matadero que tenía que establecer las acciones necesarias para, digamos, que se cumplieran las normas sanitarias, sino que le ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud Animal, que debían crear en un plazo de 6 meses el Tribunal Administrativo del SENASA, ¿verdad? Igual aquí se aplicaron los principios precautorios y otros principios del derecho agrario. El sexto caso, y ya con esto termino porque ya me pasaron la tarjeta roja, es la sentencia 8.486 del 2014, y bueno, hay un antecedente, también el 5.000, no, perdón, sí, estas dos sentencias tienen que ver, la 5.052 del 2011, tienen que ver con el tema del cambio climático. Son dos sentencias muy importantes relacionadas con el cambio climático porque en un caso un propietario particular plantea un amparo diciendo que, recuerdan ustedes los deslaves que hubieron aquí en la zona de Escazú hace varios años, tuvieron que hacer servidumbres de paso porque no había manera de llevar alimentos a las poblaciones rurales. Y entonces un propietario planteó un amparo diciendo que se le estaba violando la propiedad privada. En esa sentencia, la Sala Constitucional analiza el tema del cambio climático y la urgencia de atender estos casos. Resulta ser que había un decreto de declaratoria de emergencia que autorizaba
la apertura de trochas o caminos o servidumbres para poder accesar a las poblaciones afectadas y llevarles alimentos y llevarles, digamos, todo lo que fuera necesario para atender a esas poblaciones. Y el otro caso fue una acción, un amparo contra una concesión de agua sobre el río Sardinal, esta sentencia del 2014, sobre el río Sardinal, porque se habían dado una primera concesión a una sociedad, se llamaba Sociedad de Productores, algo así, de usuarios de Sardinal, la mayoría de productores, y ellos pretendían que se doblara la concesión sobre el río para el uso en actividades agrícolas, agropecuarias, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el caudal ecológico que supuestamente se demostraba que quedaba era menos del 15%. Y resulta ser que estábamos en plena época de sequía, ¿verdad? Claro, la sala anuló la segunda concesión porque tiene que existir un equilibrio entre las actividades productivas, el acceso al agua a los pobladores y la protección del medio ambiente. Entonces, es una sentencia muy rica y muy interesante. Y ya, ahora sí, para terminar, la más reciente es la sentencia 5.912 del 2016, que es una sentencia redactada por el magistrado Fernando Castillo, que hace un análisis de todo el tema del derecho comunitario centroamericano. Está recogida el análisis en esta obra jurídica que se acaba de publicar, que se llama Doctrina y Jurisprudencia Comunitaria Centroamericana, y esa sentencia es importantísima porque analiza el reconocimiento que ha hecho la Sala Constitucional costarricense del derecho comunitario centroamericano, hace respetar los reglamentos técnicos comunitarios derivados de los consejos de ministros en relación con la calidad, el etiquetado, el envasamiento, etcétera, de productos elaborados o semielaborados, y la Sala declara inconstitucional una norma de la Ley de Protección al Consumidor, invocando esos antecedentes del derecho comunitario centroamericano, haciendo referencia expresa a qué son productos agropecuarios, porque básicamente el reclamo lo plantearon las asociaciones de productores y las asociaciones de consumidores. Así que ahí están las sentencias, están citadas en las memorias del Congreso y todos, por supuesto, invitados a leerlas. Muchas gracias.